Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Marcos capítulo 12. La pregunta hecha a Jesucristo era de extrema gravedad, pues comportaba un dilema del cual creían que él no podía salir. Si dijese que no se debía pagar el impuesto a César, lo acusarían ante Pilatos como sedicioso contra el poder de Roma. Si dijese que se debía pagar el impuesto, estaría rechazando el carácter teocrático del pueblo de Israel, gobernado por Dios, sometiéndolo al poder de César y de Roma. Aprobando el pago de los impuestos, desagradaría al pueblo que odiaba a los publicanos, los recolectores de estas contribuciones. El mandato de Dios es claro. Primero debemos buscar el reino de Dios, Mateo 12, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos en este sistema de cosas, pero vivimos en dos mundos, uno espiritual y otro físico. En el mundo espiritual solo debemos dar gracias a Dios, Salmos 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios es nuestro único Dios soberano. En este mundo debemos ser ejemplo de obediencia, y Jesús fue muy claro. Marcos capítulo 12, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Dios nos manda a hacer testimonio con los de afuera, serlo con los de adentro es muy fácil. A la iglesia todos llegamos con carita de ángel. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en un lazo del diablo. ¿Qué concepto tiene de ti el tendero, el carnicero del barrio? ¿Te conoce como alguien cumplido que paga sus deudas a tiempo o te conoce por todo lo contrario? Las autoridades en este mundo son impuestas por Dios, Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El desobedecer a las autoridades de este mundo acarrea condenación, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si cumplimos con las leyes humanas, no tenemos por qué temer, versículos 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servir de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las leyes de Dios y la de los hombres debemos obedecerlas, no por el castigo, debemos hacerlo porque es asunto de conciencia. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los tributos los debemos pagar porque son para el mejoramiento de los países y las ciudades, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El cumplir con los tributos y las ordenanzas de los hombres no significa que deshonremos a Dios, siempre y cuando primero esté Dios en nuestra vida. Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Se despide de ustedes el pastor José Luis de Joy, de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Hasta nuestra próxima emisión.